¿Un número de celular que tenga, licenciado? Por supuesto, 55 21 40 31 54. Bien. Licenciado Domingo Alberto Landís García, agente del Ministerio Público, con número de GAPET 4090-352, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estados del presente tribunal, señalando también como correo electrónico para los mismos efectos, ledalanis@gmail.com. Teléfono celular 55 1687 4010. 1687 4010. 4010. Solamente hago advertencia, van a intervenir los dos dentro del desenvolvimiento de las audiencias. Así es. Pediría entonces que cada uno lo haga cerrando o concluyendo con uno de los actos procesales, es decir, uno se realiza lo que es el control de la detención para posteriormente alguien vaya a apoyar a la formulación de imputación y así sucesivamente. ¿Sí? Por favor, por parte de la Defensoría tenemos. Buenas tardes, licenciado Sergio Álvarez Enríquez, representando a la defensa del señor Alejandro Barrera Rivera, con domicilio en Avenida Xel-Há, número 323, en la ciudad de Cancún, con correo electrónico sergioalvarez@alvarezyasociados.com para cualquier notificación. ¿Algún número de teléfono, licenciado? Claro que sí, 777-119-4847. 47. Correcto. Vamos a inicio a lo que es propiamente el argumento a advertir en control de detención. Tiene el uso de la voz. La Fiscalía, por favor. Con su venia, su señoría, para comunicarle que solicitamos esta audiencia a fin de que califique de legal la detención decretada al ciudadano Damián León Díaz, ello con fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, así como en el artículo 213, 214, fracción tercera, 217, 223, 224, 405, 406, fracción tercera y 407 del Código de Procedimientos Penales de la CEP, por la comisión del hecho delictuoso consistente en homicidio calificado, con la agravante de haberse cometido contra una menor de edad, en agravio de la señorita Camila Vázquez del Castillo, previsto y sancionado por los artículos 302, 313, 315, 316 y 320 del Código Penal Federal, para lo cual hago de su conocimiento los siguientes hechos. El día 9 de julio de 2011, siendo aproximadamente las 0:30 horas, el hoy indiciado asistió a la fiesta de la señorita Camila Vázquez del Castillo, organizada en honor a su cumpleaños número 16, la cual se realizaba en el Hotel Dufay, ubicado en Avenida Cuculcán, número 1523, de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Posteriormente, el indiciado llega a la fiesta, se encuentra con la señorita Camila y la induce para salir de aquella fiesta, se la lleva a un lugar denominado Las Villas, que está alejado de la fiesta en donde se encontraban, en donde la convence de beber bebidas embriagantes y de drogarse también, así como escucharon música. Repito, su señoría, la convence toda vez que ella es menor de edad, y una persona menor de edad, según nos dicen las máximas de la experiencia y las leyes de la lógica, es fácil que una persona de la edad del señor Damián León Díaz, que tiene 23 años, la induzca a que cometa este tipo de cuestiones. Estando ya en Las Villas, le hago de su conocimiento, su señoría, que esta persona intenta tener relaciones con la señorita Camila Vázquez del Castillo. Posteriormente, al oponer esta resistencia, él decide perseguirla y la priva de la vida a la orilla de la playa por medio de 10 puñaladas. Es así que el padre de la víctima observa la demora de su hija a la fiesta, por lo tanto decide salir a buscarla, encontrándola a la orilla de la playa ya privada de la vida. Por lo tanto, él solicita al 060 una ambulancia y una patrulla que lleguen a auxiliar al lugar de los hechos, siendo que para tal efecto envían al oficial de policía José María Chávez Poc, el cual, como es de rutina, realiza una inspección en el lugar de los hechos, encontrando muy cerca del lugar de los hechos a un hombre tirado, el cual es detenido toda vez que se actualizan los requisitos de flagrancia previstos en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto. ¿Por qué digo esto, señoría? Porque este ordenamiento constitucional nos establece en ese artículo ya precisado dos supuestos. El primero es que hablar flagrancia
cuando se detenga a la persona al momento de estar cometiendo el ilícito. El segundo de ellos es que inmediatamente después de que la persona cometió el ilícito, sea detenida, diciéndole que se actualiza el principio de inmediatez, toda vez que, si bien es cierto, pasaron algunas horas desde la comisión del hecho delictivo hasta que se detuvo al hoy indiciado. También es que, según lo es la tesis aislada 198.056, así como la tesis aislada 202.971, ambas de la novena época, nos dicen que debemos de entender la locución inmediatamente como aquel lapso de tiempo que se da entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención, pero que tal lapso de tiempo o tal locución no se puede entender en segundos, no se puede entender en horas e incluso en días. ¿Por qué? Porque va a depender de la comisión de cada hecho delictivo y de las circunstancias de cada hecho delictivo. Lo que nos lleva... Una pregunta nada más. ¿Quién emite dichas jurisprudencias? Dichas jurisprudencias ¿Qué tribunal? Emitidas por los tribunales colegiados. Tenemos la primera, novena época, instancias tribunales colegiados de circuito, fuente semanario judicial de la Federación, de noviembre de 1999, página 987, tesis aislada, materia penal. Continuando, señoría, le explicaba, máxime, que este tipo de delitos son de realización oculta, lo que es el homicidio. Es decir, generalmente la víctima ataca y no hay personas que puedan detenerlo en ese momento. Entonces, entendiendo esa locución de inmediatez, no como un lapso de tiempo de horas, minutos o días, se cumple ese principio de ley constitucional de inmediatez. Derivado de lo cual, una vez cumplido el ordenamiento constitucional, tenemos que también se cumple la ley secundaria del Código de Procedimientos Penales de la CETE. Nos referimos al artículo 214 en su fracción tercera, la cual maneja dos hipótesis y que en la especie, señoría, también acontecen las dos. La primera es que se detenga a la persona inmediatamente después de cometer el delito, si es señalada por la víctima u ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en el mismo, haciéndole de su conocimiento que el ofendido señaló a Damián León Díaz como la última persona con quien vio con vida a su hija. Él en su declaración nos dice: yo la última vez que la veo con vida es cuando veo que se aleja a las villas con esta persona. Entonces se cumple ese primer supuesto, hay un señalamiento por el ofendido. La segunda hipótesis, que en la especie también se cumple, señoría, es cuando esta persona tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito que nos hagan suponer fundadamente que esta persona pudo haber cometido. Le hago de su conocimiento que se encuentra en la carpeta de investigación que el oficial en sus ropas presentó, observó que tenía posibles maculaciones de sangre, que cerca de él se encontraba el instrumento del delito tirado consistente en un cuchillo tipo Bowie, que ofrecemos como dato de prueba, y el señalamiento del padre. Por lo tanto, atendiendo a las máximas de la experiencia y a las leyes de la lógica, tenemos que si un oficial de policía llega, encuentra un cadáver, el cual fue privado de la vida por medio de 10 puñaladas, cerca de ahí encuentra a una persona que tiene posiblemente maculada en su ropa manchas de sangre, cerca de él el instrumento del delito, todo nos hace presumir fundadamente, como lo establece el artículo 214, que esa persona es la probable responsable de ese ilícito, haciéndole de su conocimiento que estamos poniendo al imputado a su disposición dentro del término de 48 horas constitucional que nos maneja. Por último, robustezco todo mi control de detención con los siguientes datos de prueba. El cuerpo de la víctima, la señorita Camila Vázquez del Castillo, el cual presenta 10 heridas con armas blancas. La declaración del ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, que le reitero, él señala, fue la última persona con quien yo vi a mi hija con vida. La declaración del imputado, mismo que señala que momentos antes de que se encontrara la víctima sin vida, él estaba con ella, ingiriendo bebidas alcohólicas y drogándose. La inspección del lugar de los hechos hecha por el oficial de policía, así como sobre las ropas que vestía el imputado y el posible instrumento de delito. Por último, también otro dato de prueba es el informe sobre diligencias efectuadas del oficial José María Chávez Post. Una vez que le he demostrado cómo se actualizan los elementos que integran la flagrancia constitucionalmente y legalmente, por lo tanto le reitero, por favor, solicito califique de legal la detención. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien. Damos el uso de la voz a la defensa, si tienen algo que argumentar en contra de lo manifestado por la Fiscalía. Claro que sí. Esta defensa pretenderá ser un poco más clara y objetiva con las circunstancias dadas en el control de detención.
La defensa solicita de usted, su señoría, que desestime la detención determinada por el Ministerio Público Federal respecto al señor Damián León Díaz, y por el contrario, califique de no legal la detención del mismo, todo esto basado en los siguientes argumentos. La madrugada del 9 de julio de 2011, el señor Damián León fue detenido por las autoridades de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal, y este fue detenido en estado inconsciente, toda vez que fue encontrado de la forma tal mencionada en la playa del Hotel Down, por lo que nunca se le hicieron saber sus derechos, incumpliéndose así, de esta manera, el artículo 217, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. Un segundo, de favor. Respecto a lo relacionado con la no lectura de derechos, ¿tiene algo que decir la Fiscalía al respecto? Sí, su señoría, toda vez que, como consta en la carpeta de investigación que le fue llegada a la contraparte, misma dice que se le dieron sus derechos al imputado en presencia de su abogado defensor. Ahí está en su carpeta de investigación, le ruego que la revise. Máxime que nos los menciona la doctrina, hay 3 momentos para hacerle saber sus derechos al imputado. El primero es cuando se los hace saber el policía que lo detiene. La ley nos lo dice, en caso de que no se lo haga saber el policía, la segunda instancia es el Ministerio Público. Cuando me lo ponen a mi disposición, le hago de su conocimiento que en la carpeta de investigación está, que yo también hice saber sus derechos. El tercer momento es el juez de control, el que se los puede hacer saber. ¿Es cuándo, señoría? Solamente para referirnos, cuando se refiere a doctrina, ¿a quién podría citar? Al doctrinario César Benavente Chorres, en su libro Control de la Audiencia de Control de la Detención en el Sistema Acusatorio. ¿Es autor mexicano? Es un autor que está publicando obras en México. Él viene de Chile, hizo su maestría aquí y está muy especializado en cuanto al sistema acusatorio en México. De hecho, si lo tiene ahí en su media, le puedo mostrar el libro. Conozco el contenido del libro a citar. Lo único que refiero es, como dato a actualizar, no procede de Chile, es peruano el autor como tal. Okay. Sí, entonces nomás para hacer esas situaciones. Bien, ¿qué tiene la defensa a argumento de la lectura de derechos que le están respondiendo? Esta defensa reitera, no se le fueron leídos los derechos a mi cliente, menos en mi presente. Examinando la carpeta, notamos que no fue así, que no hubiese sido una argumentación la cual estamos fundamentando. En este caso, ruego a que sea la misma defensa que le haga saber para efectos prácticos los derechos a que tiene bien el inculpado, acceso dentro de las normas jurisprudenciales. Yo tomaré en cuenta para mi evaluación esta situación. Solamente ruego, por favor, hacerme llegar sus carpetas de investigación a ambas partes para corroborar esta controversia en cuanto a la no lectura de derechos. Señoría, solicito ponerme de pie. Sí, adelante. Ruego a la defensa, por favor, me asista la situación de la lectura de derechos, mostrar solamente la carpeta a efecto de revisar que efectivamente no contempla ninguna acta en la misma. Ok, en un momento, señoría, estamos buscando. Muy bien, por lo pronto me quedo con esta situación. Entonces, seguimos abundando, por favor, a lo relacionado con la argumentación en cuanto al control de la detención. De igual manera, en la detención que nos ocupa, no se cumplió con los requisitos que exige la legislación aplicable, ya que el procedimiento de detención comienza de manera mediante los requisitos establecidos en el artículo 114, fracción sexta del proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que establece concretamente que toda persona imputada se deberán hacer saber sus derechos. De igual manera, para que se tenga por legal una detención, debe surgirse respecto a la existencia de la flagrancia, la cual en este caso no nos ocupa. Tampoco, de tal caso nos ocupa. Tampoco se desprende de parte del oficial José María Chávez Pop que el señor Damián Díaz no fue detenido en ninguna manera en el momento de la realización de algún hecho delictivo, ya que se insiste, fue encontrado inconsciente y tirado en la playa de la Hotel Down, ello desde luego alejado del lugar de la escena del crimen y lejos, por supuesto, del cuerpo de la ocisa de la señorita Camila Vázquez del Castillo. Es decir, no existe flagrancia debidamente probada en la carpeta en el caso que nos ocupa, incumpliéndose claramente con lo previsto en el artículo 214 en sus fracciones primera, segunda y tercera.
El proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales se refiere a la detención de una persona en el momento de la comisión de un acto delictivo. En estas condiciones, el imputado, el señor Damián León Díaz, no fue encontrado ni cometiendo el delito, ni fue perseguido materialmente e inmediatamente después de cometer algún delito, ni fue señalado por ningún testigo presencial de los hechos, ni tenía en su poder objetos productos del delito, ya como sabemos, el imputado se encontraba inconsciente con un golpe que recibió y que ya es comprobable este hecho por las autoridades de la Cruz Roja. El lugar al que, según se desprenden los informes que obran en la carpeta, fuera del traslado al efectivo de verificar su estado de salud. Por lo anterior expuesto, pide usted, su señoría, califique de ilegal la detención del imputado, del señor Damián León Díaz, y ordene su pronta liberación. Además, por lo anterior se solicita, en caso que la Fiscalía pida prisión preventiva, esta defensa le solicita a usted, su señoría, permita la salida del imputado. Ello, primero que nada, que no satisface los principios rectores de una detención legal, aunado a que en el caso de que el señor Damián León Díaz no cuenta con antecedentes penales, ya que nunca ha estado sujeto a ninguna investigación alguna, siendo estas condiciones la primera vez que se encuentra sujeto a un procedimiento penal, además de contar con domicilio fijo en la ciudad de Quintana Roo. Interrumpo solamente a la defensa a efectos de hacerles saber que posteriormente, en cuanto lleguemos al momento de la audiencia de medida cautelar, este será el argumento más sólido para hacer defensa a la solicitud de medida que vaya a hacer la Fiscalía. Sí, creo, si no hay más que abundar en relación al puro control de detención, que bien ya lo argumentó, daríamos aquí una conclusión a efecto de ver qué es lo que pretende argumentar en este caso la Fiscalía, y nuevamente ceder el uso de la palabra a ustedes como defensa. Solamente esta parte que estamos tocando es la que vamos a manejar en la medida cautelar cuando la soliciten en un momento más. Sí. Bien, ¿tiene algo más que decir la Fiscalía respecto al argumento que ha sostenido mi defensa? Por supuesto, su señoría, toda vez que la defensa se vale que no se le encontró al indiciado en el momento de estar cometiendo el ilícito, como ya se los expliqué, hay dos supuestos y que nos maneja el artículo 16 constitucional. El primero de ellos es que se encuentre o se detenga a la persona cuando está cometiendo el delito, y el segundo es en el que yo me estoy basando y que es inmediatamente después de haberlo cometido. Y por obvio de iniciar repeticiones, ya lo hice valer que se cumplen esos supuestos. En cuanto a usted me dice que no se cumple el artículo 217 del Código de Procedimientos de la CETEC porque no se le leen los derechos a la persona, de toda persona detenida, voy a hacer de su conocimiento que el mismo artículo nos dice que esta violación solo será causa de responsabilidad penal y administrativa, es decir, no con ello desacredita la fragancia que le estoy haciendo valer. Por otra parte, nos hace valer la defensa que la detención, toda vez que se dio sobre una persona que estaba inconsciente, no se debe de tomar en cuenta la fragancia. He de hacerle de su conocimiento que según la tesis hay una tesis jurisprudencial que corresponde al segundo tribunal colegiado del sexto circuito, y la cual nos dice que la detención, al rubro cita, detención es legal aun cuando el sujeto activo se encuentra inconsciente. Por lo tanto, tampoco destruye la hipótesis de flagrancia que le he hecho valer. ¿Es cuánto, señor? Bien, ¿algo más que decir la defensa? Bueno, la defensa nada más quiere decir que el imputado, mi cliente, se encontró muy lejos de la escena del crimen. Se encontró siendo una víctima de una agresión al tener 2 golpes en la cabeza, los mismos que no se pudo haber hecho en el sol. Bien, dando por concluido y solamente ya para puntualizar lo que es el control de la detención, encontró la defensa dentro de su carpeta de investigación algo relacionado con la lectura de derechos para ver que vía trámite propiamente no penalizado, sino un trámite administrativo. De todas maneras, hagamos dicha señalización o ya no hay nada al respecto. No, ya no hay nada. No obstante, como confirma aquí la defensa que ellos cuentan con dicha carpeta donde me están mostrando el documento, solamente advierto a la Defensoría tenga bien asistirle de mejor manera o de manera más detallada y con los documentos previsibles lo referente, muchachos, a la lectura de derechos, ¿sí? Dando por concluida la primera situación en cuanto a mi control
de detención. Quisiera pasar con ustedes, muchachos, a ver la situación llevada a cabo como vinculación a proceso. Ojo, solamente advierto, primero dentro de esta vinculación va a venir la formulación de imputación, posteriormente viene la declaración en caso de que así lo quiera la defensa de su indiciado. Pasemos ahora sí al tema de medida cautelar, argumento de vinculación y terminamos con cierre de investigación. Cedo el uso de la palabra a la Fiscalía, por favor. Sí, señoría. Con su venia, solicito que me permita realizar formal imputación al señor Damián León Díaz. Quisiera decirle al indiciado en este momento que es un momento de concentración importante, a efecto de que tome conciencia de lo que en este momento el Ministerio Público le va a comentar para que su derecho a una defensa adecuada quede garantizado. ¿Sí? Damos inicio ahí. Sí, señoría. Señor Damián León Díaz, le comunico formalmente que esta representación social está siguiendo una investigación en su contra por el delito de homicidio cometido en agravio de la señorita Camila Vázquez del Castillo, delito que encontramos en los artículos 302 con relación a los artículos 313, 316 y 320 del Código Penal Federal, haciendo de su conocimiento los siguientes hechos. El día 9 de julio del año 2011, usted se presentó a la fiesta de la señorita Camila Vázquez del Castillo, misma que se realizaba en el lobby del Hotel Dauphin, mismo que está ubicado en la avenida Cuculcán, número 1523, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Usted llegó a dicha fiesta siendo aproximadamente las 12:30 horas, las 0:30 horas, corrijo, tal y como usted lo comenta en su declaración ante esta representación social. Fiesta a la cual, por cierto, no fue invitado, tal y como lo acreditamos con la declaración del padre de la víctima. En dicha fiesta, usted mismo comenta que se sentó en una zona alejada de la pista de baile, toda vez que no quería ser visto, toda vez quería ser sigiloso y quería ocultarse de las personas que se encontraban ahí. Posteriormente, usted se encontró con la señorita Camila Vázquez del Castillo, en donde usted la convenció de ir a la zona de Villas para efecto de consumir drogas, tomar alcohol y tener relaciones sexuales con ella. Una vez estando en la zona de Villas, usted tuvo una discusión, tal y como lo comenta, con la señorita Vázquez del Castillo. Usted se molestó mucho con ella, por lo que procedió a realizar la conducta típica antijurídica de la que se está hablando en este momento, que es el homicidio, propinándole 10 puñaladas a la víctima, mismas que causaron la muerte de la misma, por lo que se dio aviso a la policía y, como ya se comentó en la detención, asistió el agente de policía José María Chávez Poc, en donde a usted se le encontró precisamente con indicios vastos y suficientes que nos hacían presumir que había sido el autor material de dicho delito, toda vez que se encontró a usted con manchas posiblemente hemáticas en sus ropas. Se encontró muy cerca de usted el posible instrumento del delito, consistente en un cuchillo modelo Bowie, mismo que también presentaba posibles manchas hemáticas. En cuanto a la forma de intervención, se le hace de su conocimiento que se le considera como autor material, toda vez que llevó cada uno de los pasos del interfirmis hasta su total ejecución y consumación, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, fracción 2 del Código Penal Federal. En cuanto al tipo de delito, se dice que es consumado instantáneo, tal y como lo dice el tercer párrafo, fracción 1 del artículo 7 del Código Penal Federal. ¿El artículo anterior al que se estaba refiriendo cuál es? El artículo 13, fracción 2 del Código Penal Federal.
en la forma de intervención, su señoría. Se hace de su conocimiento que actuó de manera dolosa, tal y como lo establece el artículo 9 del Código Penal Federal, ya que conociendo todos los elementos del tipo penal, tanto objetivos como subjetivos, usted realizó las conductas tendientes para poder privar de la vida a la hoy víctima, tal y como se demuestra con el dictamen de necropsia, mismo que nos dice que no fue ni un accidente y tampoco se acredita que haya sido un suicidio. Y aunado a que, usando las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, una persona que propina a otra 10 puñaladas tiene la intención totalmente de privarla de la vida. Se hace de su conocimiento también el nombre de su acusador, mismo que es el ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, así como el oficial remitente José María Chávez Poca. Para robustecer esto, su señoría, ofrecemos como datos de prueba los siguientes: el cuerpo de la víctima Camila Vázquez del Castillo, mismo que presentaba 10 heridas con arma blanca; la declaración del ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, quien hace la imputación directa y firme de que el señor Damián León Díaz fue la última persona con la que se vio con vida a la víctima Camila Vázquez del Castillo. Interrumpo, ¿la declaración de quién dijo? La declaración del ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, del padre de la víctima. Solamente advierto que para este sistema acusatorio ya no tenemos declaraciones propiamente de testigos, hablamos hoy día de entrevistas, ¿sí? Solamente quienes pueden declarar es propiamente lo que viene siendo el indiciado a efecto de corregir esas situaciones. Adelante. Muy bien. La entrevista del ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, misma que hace la imputación directa de que usted fue la última persona con la que se vio con vida a la víctima. La declaración del imputado ante esta representación social, misma que refiere 3 supuestos. 1, que se encontraba con ella ingiriendo alcohol y drogas. 2, que además discutieron y el mismo imputado comentó que ya lo tenía harto. Y 3, él comentó que él quería escapar de la familia de la Oxilla toda vez que se fue por un lugar oculto para no ser visto por ninguna persona. También ofrecemos la inspección hecha a las ropas que vestía el imputado, misma que presentaba posibles manchas hemáticas. Ofrecemos el dictamen de necropsia, en el que se concluye que hubo un homicidio. El dictamen de necropsia está terminado, fiscalía. Tal y como nos dice la carpeta de investigación, nos comentan que sí está terminado. Si me permite acercarle la carpeta de investigación. Le refiero que primero haga el acercamiento a lo que sería la defensa y posteriormente pasaría a mí a ofrecer solamente para eso. Claro, señor. Si gustas tomar asiento y si la defensa no tiene nada que argumentar al respecto. La defensa solo quiere establecer algunos puntos. En relación solamente al en un momentito más. En relación a este, bueno, Sí, acabo de recibir su señoría. Lo acabo de recibir en este momento. ¿Qué tiene a efecto que decir la Fiscalía de que en este momento está recibiendo la defensa? Muchachos. Se le hace de conocimiento a la defensa que dicha carpeta de investigación ya le fue corrido traslado con anterioridad y ya se tiene conocimiento del dicho dictamen de necropsia. Únicamente se le está enseñando ahorita, pero con anterioridad la defensa ya contaba con un traslado de dicha carpeta de investigación, su señor. No abundo tanto a lo que es la defensa en el hecho de argumentar más en la carpeta por el hecho que no contamos con la misma. Esta es una señal de que se tiene que contar con todo lo preparado en un proceso, muchachos. No obstante que si no están dejando atrás precisamente el derecho a una defensa adecuada, pero continuamos de favor. En este caso sigue argumentando la Fiscalía para en un momento ceder la palabra a la defensa. Con su bien, su señoría. También ofrecemos como datos de prueba los dictámenes periciales de química forense y criminalística, en los que se dictamina que efectivamente tanto el imputado como la víctima estaban consumiendo alcohol y drogas.
el posible instrumento del delito, también consistente en un cuchillo de caza para venados de modelo Bowie, mismo que presentaba posibles maculaciones hemáticas, y mismo que también se encontró cerca del imputado. La inspección del lugar de los hechos también lo ofrecemos como un dato de prueba. El informe sobre diligencias del oficial José María Chávez Pop, así como las declaraciones de la señora Lucrecia Almazán y del señor Ramón Godínez, mismo que era el chofer del defendido. En dichas Vuelvo a declaraciones, hacer reiteración una vez más. No hablamos de declaraciones, hablamos de entrevistas, de favor. claro, las entrevistas, corrijo señoría, las entrevistas realizadas a Lucrecia Almazán y Ramón Godínez, mismos que refieren que todo estaba con normalidad, todo funcionaba bien dentro de la fiesta, hasta el momento en que llega el señor Damián León Díaz al lugar. Asimismo, su señoría, me permito solicitar la reparación del daño, misma que esta representación social estima en 67,800 pesos, corrijo, en 111,235 pesos, con fundamento en los artículos 500 y 502, robusteciendo dichos artículos con la tesis aislada emitida en amparo directo 51-2009 de los tribunales colegiados del circuito, en los que establecen que para hacer la cuantía y hacer el monto de la reparación del daño se tiene que atender al artículo 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo. Por el momento es cuanto, su señoría. Bien, ahora sí cedo el uso de la voz a la defensa para el efecto de hacer su argumento propio a lo que se le está manejando en la formulación de imputación. La defensa le solicita a usted, su señoría, que no se haga válido el dictamen al tratarse de un individuo llamado Daniel o Damián, Objeción, el cual no es señoría. Un momento, por favor. el cual no es mi defendido, así que si se equivocan en un nombre, como sabemos que no se pudieron haber equivocado en un dictamen. ¿Qué tiene ahora sí al respecto? ¿Cuál es el argumento de querer objetar? Señoría, solicito le haga saber a la defensa que este es un momento solo para aclaraciones sobre la imputación que le acabamos de hacer a su cliente, no para debatir. No creo que esté debatiendo, simplemente creo que quiere vertir bien la aclaración respecto al propio inculpado en el nombre. Ahí sí la objeción, por lo cual no la hago válida. Sí, no dado argumento mayor, hacemos como solicitud que ellos manejen una situación de concreción en cuanto a los nombres. Procedemos al argumento más. También queremos argumentar que la sangre encontrada en la camiseta de mi patrocinado nunca fue corroborada que fuese sangre de la oxisa de la señorita Camila Vázquez del Castillo. Es una aclaración que nos gustaría hacer porque lo presentan como una prueba que tuviese la sangre dentro embarrada más bien en la camiseta. Solamente advertencia se me está presentando como dato de prueba, no como prueba, toda vez que datos sabemos solamente tienen estimación, al efecto de que esta no es una audiencia propiamente para condenar o absolver, no hablamos de pruebas. Adelante. Entendido, señor. ¿Algo más? Nada más queríamos establecer que este no es el momento adecuado para presentar la reparación del daño. Es lo mismo que usted estaba comentando hace unos minutos, señoría, que no es acusatoria o absolutoria. Ok, no obstante que tenemos un efecto propiamente en sentencia para hacerlo de la reparación del daño, si bien cuando las partes tienden a hacer una formulación de imputación, vienen tanto las pretensiones punitivas como las pretensiones procesales. Prácticamente dentro de las procesales comparecemos un poquito a verlo relacionado con materia, no obstante que aquí no se finca del todo, se responsabiliza hasta la propia sentencia, muchachos, donde se determina el monto a ser reparado. Sí. ¿Algo más en relación a la nada más, argumentación? ¿Algo más por comentar la fiscalía? ¿Es cuánto, señoría? ¿Algo más? Cerramos entonces en este caso. Al no haber nada por
manifestar entre las partes, quisiera hacerle saber al indiciado que bien este es el momento central donde él puede vertir su declaración al efecto de lo que se le ha hecho saber en contra de la Fiscalía en su contra respecto a los hechos ya comentados. Bien quisiera saber que tiene usted el derecho también a no declarar, derecho que puede ser utilizado si le causa algún perjuicio, por lo cual considero este momento oportuno para que lo comente con su defensa a efecto de ver si hace su declaración o bien se abstienen del mismo. Coméntelo con su defensa. Su señoría, esta defensa le gustaría decir que mi defendido sí pretende declarar. Si quiere hacerlo, en este momento vamos al uso de la voz al indiciado, a efecto de que de manera libre y expresa, sin ninguna represalia, exprese lo que en argumento de él podría decir a la imputación que se le está realizando. Sí, bueno, primeramente, gracias su señoría por la palabra. Quisiera yo seguir la versión que a mí me acontece. El día de la fiesta, yo estaba en mi casa alrededor de las 10:30 de la noche, o poco antes, poco después, pero fue más o menos en ese lapso de tiempo. A mí me llama Camila. Tenemos algún tiempo que no hablábamos, pero sí yo sabía que era su cumpleaños. Y aunque hablábamos seguido, una semana antes sí no habíamos tenido tanta frecuencia. Me marca y me dice que estaba en su fiesta, que fuera, y que le llevara una tacha, un gramo de cocaína, porque se sentía muy mal. Yo le dije que qué pasaba, me dijo que me veía en el hotel. Entonces, en relación a lo que ustedes comentan, que no estuve invitado, pues yo sí fui invitado y personalmente por Camila, tal vez no por el padre, pero Camila, que era la festejada, que era la que era importante en el evento, fue la que me dio la invitación. Yo llego al hotel y veo que estaba su familia de Camila, estaba su madrastra, estaba también el tío, bueno, Camila le decía tío, que es el hermano de la hermanastra, estaba el papá. Fue por lo cual yo me senté atrás en la parte de atrás de la pista, hacia las mesas, en la parte de atrás, tendría siendo la parte de la entrada, hacia la parte del evento. Yo me siento ahí y alrededor de los 20 minutos de que yo llego, o poco antes, Camila llega a mí y me dice que le urge el pericazo, así le decimos nosotros, al momento de ingerir la cocaína. Le digo que no es el lugar, ni el momento. Me dice que sí, que vayamos a la parte de las villas, que está un poco retirado de donde estaba el evento, y era para apartarnos de su familia y para que pues ella se pudiera drogar a gusto. Llegamos a la villa. Antes de entrar a la villa, de hecho, vemos salir a Pedro Almazán, saliendo de la villa de Camila. Camila le pregunta que cómo entró. Él le dice que con una llave que le dieron en recepción. Pues a Camila no se le hizo raro, pues, ya que él era parte de la familia y ya lo conocían los del hotel. Fue por eso que llegamos, entramos a su villa, estuvimos bebiendo alcohol. También me pide la droga, se la doy, los dos nos metemos unos cuantos gramos. A mí el alcohol con la cocaína me produce más ansiedad y si me quieras a sentir mal. Camila me pide que tengamos relaciones sexuales.
tenemos relaciones sexuales y o alrededor de las 2 de la mañana me marca mi hermano. Yo empiezo a platicar con Camila. Camila estaba un poco nefasta, a mí me nefastió más, fue como el motivo que yo decidí cambiarme e irme, pero como sabía que ya llevamos un tiempo ausentes de la fiesta, sabía que papá y nos iban a estar buscando y yo la verdad no quería tener un contacto alguno con él ni con ninguna de su familia. Entonces decidí irme por la parte del club de playa que conecta con la playa de los hoteles anexos y usar la salida de los hoteles anexos. Entonces fue cuando yo iba caminando por el club de playa cuando recibo un golpe. Yo en sí no iba en mis 5 sentidos, entonces caigo y despierto y ya fue cuando yo estaba ya detenido. Muy bien. A efecto de pasar a la siguiente parte de las etapas, damos por concluida la declaración que hace el iniciado, misma que será tomada en consideración a efectos de tomar la resolución que se maneje dentro de esta presente audiencia. A continuación, las partes tienen algo más que manifestar. ¿Alguna otra solicitud por parte de las partes? Sí, señoría. Solicito me permita hacer un interrogatorio al diputado. Por cuestiones de tiempo, haríamos a un lado dicho interrogatorio, a efecto de poder avanzar, muchachos, y tener las otras partes garantizadas en su desarrollo. ¿Les parece bien? Entonces, ¿algo más por solicitar las partes? Señoría, en virtud de que usted me solicitó le enseñara mi carpeta de investigación a la contraparte, pese a que yo ya le había corrido traslado de una ella, y ahora ella se quedó con mi carpeta de investigación, solicito, pídame sea devuelto. En este acto le pido por favor a la defensa que otorgue la carpeta de investigación a la defensa. Solamente para revisar el documento, me permite esa referencia. No se siente, licenciado, de una vez se le otorgo estos para tomar en estimación de los datos a los que vamos a hacer referencia. Bien, ¿alguna otra solicitud? ¿Es cuánto, señoría, por esta parte? Les recuerdo que tenemos a partir de ahorita 25 minutos para hacer la solicitud. Ok, señoría. Perdón, error, 40 minutos tenemos todavía, previo para hacer el enfoque conveniente a la medida cautelar, después el argumento de vinculación a proceso, para dar concluido con el cierre de la investigación. Así que, ¿una solicitud? Sí, señoría. Solicito con fundamento en el artículo 18 y 19 constitucional, así como con los artículos 259, 261, 265 fracción A del Código de Procedimientos Penales ET, se le imponga una medida cautelar al imputado Damián León Díaz, consistente en la prisión preventiva, toda vez que, como disponen dichos numerales, procede esta medida cautelar cuando el delito merece pena privativa de libertad. El delito en la especie homicidio calificado merece pena privativa de libertad. Así que, como por las circunstancias de la investigación y el tipo del delito de que se trate, cualquier otra medida cautelar resulta, señorías, el hago de su conocimiento, en virtud de que estamos en un homicidio, cualquier otra medida cautelar resulta insuficiente para que el imputado no se trate de sustraer de la acción de la justicia. Lo que está previsto en la ley, pues según lo establece los numerales constitucionales ya mencionados, esta medida cautelar en el delito de homicidio calificado, homicidio doloso, debe de ponerse de oficio por usted. Es cuanto, señor. Algo que tenga que decir la defensa por su parte. Claro que sí, su señoría. En este caso, la Fiscalía solicita que no haya prisión preventiva. Esta defensa le pide a usted la salida del imputado. Ello, primero que nada, por no satisfacer los principios rectores de una detención legal. Aunado a que en caso que el señor Damián León Díaz no cuenta con antecedentes penales, ya que nunca ha estado sujeto a una investigación alguna, siendo estas condiciones la primera vez en que se encuentra bajo un procedimiento penal, además de contar con domicilio fijo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y no pretender evadirse
o sustraer de la acción de la justicia, ya que cuentan también con un trabajo legal, una forma de vida honesta. Y no existe riesgo alguno para nadie de que se encuentre en libertad. También está dispuesto a entregar su pasaporte y a venir a firmar en argumentación a que él no pretende en ningún momento escaparse de la justicia, ni mucho menos de una investigación penal. Muy bien, el sostenido y escuchado el argumento de la defensa, la Fiscalía tiene algo que decir al respecto. Claro, señoría, reiterando que como lo establece el artículo 19 constitucional, así como lo establece el artículo 265 del Código de Procedimientos Penales CETEC, a la letra dice: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de homicidio doloso, entre otros delitos. Por lo tanto, estamos en el supuesto que nos maneja que de oficio, señoría, le solicito ponga la prisión preventiva que merece el imputado. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien, solo hacemos aclaración que la misma doctrina también nos requiere que toda vez que hay un aspecto constitucional en la interpretación propiamente de lo que viene siendo la exposición de motivos, se nos hace un argumento que, si bien sigue siendo de oficio, no para todos los casos nosotros tenemos que analizar en respecto al homicidio, interponerla no solamente para conocimiento de las partes, ¿sí? Y continuamos prácticamente entonces, si tiene algo más que agregar la defensa al respecto. No, no tenemos nada más que ver. Bien, damos por concluida la situación de medida cautelar a efecto de pasar a que rindan su argumento respecto de la vinculación a proceso. Sí, señoría. Voz a la Fiscalía. Su señoría, con su venia, solicito la vinculación al proceso del ciudadano Damián León Díaz en términos del artículo 405, fracción quinta, 407, fracción séptima, 408 al 412 del Código de Procedimientos Penales de la CETEC. Ello porque luego entonces el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales de la CETEC nos dice que la integración de un hecho delictuoso implica la existencia de los elementos objetivos, subjetivos y normativos según lo requiera la descripción típica, y se considerará la existencia de un hecho delictuoso cuando obren datos de prueba que así lo establezcan. Por lo tanto, señoría, en obvio de innecesarias repeticiones, solicito a la defensa y a usted que se me tenga por reproducido el hecho delictivo que ya he narrado en las anteriores fases procesales, se lo repito, por obvio de innecesarias repeticiones. Quisiera ver si la defensa, en relación a lo que la Fiscalía argumenta, de no ser competitivos en el argumento, decide aceptar que no haya mayor argumento para la vinculación, o bien es su deseo de mi defensa que, bajo las circunstancias de entender mejor la vinculación, brindan del todo el argumento de la vinculación al proceso. Espero su respuesta. Nosotros nada más solicitamos que se dicte un auto de no vinculación. Objeción, señoría. Momento de la objeción, y solamente quisiera advertir que hice una pregunta antes de vertir tu propio argumento. No más resolver sobre esto. ¿Será por satisfecha la defensa con el simple hecho de que no quieran repetir los argumentos que ya ha venido ofreciendo y rendido a lo largo del desarrollo de estas audiencias solamente a ese efecto? ¿O bien desea la defensa que le hagan saber de viva voz, aun cuando ellos lo manifiestan como repetitivo, otra vez el argumento respecto de la vinculación? Si lo acepto por economía procesal. Por economía procesal, a efecto de no ser repetitivo, la defensa da por satisfecha. Ahora bien, entonces, ahora sí que ya se ha contemplado que por el principio de economía procesal, la Fiscalía no hace repetición de las argumentaciones vertidas en las audiencias que hemos venido aconteciendo, le cedo el uso de la voz. Objeción, señor. ¿A efecto de qué tiene la objeción? Le estoy solicitando primeramente a la defensa y posteriormente a usted que se tenga por reducido el hecho delictuoso, no así que no quiera yo vincular al proceso o no quiera argumentar en cuanto a la vinculación al proceso. Ojo, yo no estoy manejando que no te he dado la situación de vinculación. Yo solamente he dicho que procedía en este caso el argumento de tu vinculación. Es decir, tú vienes a esta audiencia a rendir una vinculación, la cual yo ya te tomé en consideración,
y solamente por solicitud propia del equipo me hicieron referencia a que ya no querían rendir el argumento que ya habían manifestado anterior. Lo que entiendo yo, la vinculación de ustedes queda sostenida con los argumentos anteriormente expuestos, o bien quieren argumentar algo más. Queremos argumentar algo más. Bueno, en esa tesitura solamente advierto a la Fiscalía que sea más precisa también cuando me expone su argumento, porque a mí me causa confusión, y dentro de la ausencia y la solemnidad que tiene que guardar mi audiencia, encontramos desfases en tiempos. Bien, pido disculpas a la defensa para que en un momento más rinda ella su argumento, a efecto de que todavía hay algo más que manifestar por la Fiscalía. Sí, señoría. Solicité se tuviera por reproducido el hecho delictuoso. Mismo hecho delictuoso que se ajusta al tipo penal previsto y tipificado como homicidio calificado con la agravante de haberse cometido contra una menor de edad, el cual está previsto y sancionado en los artículos 302, 315 y 316 del Código Penal Federal en relación al 313 y 320. Como se lo venía sosteniendo, el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales de la CETEC nos dice que habrá un hecho delictuoso cuando se cumplan los elementos objetivos, subjetivos y normativos, mismos que se cumplen en el hecho delictuoso que se tuvo por reproducido, toda vez que tenemos en cuanto a los elementos objetivos, que son aquellos elementos materiales o externos a la vista humana y que se puede comprobar su existencia por medio de nuestros sentidos, tenemos que el sujeto activo se corrobora su existencia, pues en este caso es Damián Díaz, y que es señalado como el imputado. El sujeto pasivo también queda acreditado, pues es la señorita Camila Vázquez del Castillo. Hay un nexo causal, su señoría, porque la conducta que realizó el imputado de apuñalar 10 veces a la señorita Vázquez del Castillo dio como resultado la muerte de la misma. Si nosotros, su señoría, quitamos de nuestra mente esa conducta desplegada por el sujeto activo, no hubiera habido tal resultado. Dicho resultado fue material, ¿por qué, su señoría? Porque produjo un cambio en el mundo externo, es decir, en el cuerpo de la señorita Vázquez del Castillo, siendo así que incluso se le privó de la vida. Y no ha habido algo que nos diga que hay una ausencia de conducta. Queda aprobado el bien jurídico tutelado, su señoría. ¿Por qué? Porque tal y como nos lo establece el título 19 del Código Penal Federal, el bien jurídico tutelado es la vida, al mencionarnos que son delitos contra la vida y la integral contra la vida y la integridad corporal. La intervención criminal, su señoría, en este caso se acredita como autor material. El objeto material queda acreditado, pues es el cuerpo de la señorita Camila Vázquez del Castillo. El instrumento del delito también, pues se presume es el cuchillo que se encontró cerca. En cuanto a las circunstancias de tiempo, su señoría, también quedan acreditadas, pues nos establece el agravante que debe ser en la minoría de edad, y la señorita Vázquez del Castillo tenía 16 años. Por otra parte, su señoría, el elemento normativo, que es aquel juicio de valoración que se hace sobre la norma, queda acreditado. ¿Por qué? Porque primero, privar de la vida, nos lo dice el doctrinario Cuello Calón, es la muerte de un hombre por otro hombre. Lo que en la especie aconteció, señoría, porque Damián le quitó de la vida, la privó de la vida a la señorita Camila. Por otra parte, la calificativa, la misma ley adjetiva penal nos menciona que habrá premeditación cuando el reo cause intencionalmente, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer, lo cause. Quedó comprobado, como ya lo ha dicho el señor Damián Díaz de León, se presume acto con dolo. La ventaja también nos los dice la propia ley adjetiva. La ventaja es la superioridad del delincuente, ya sea por armas o porque tenga mayor fuerza física. Lo que en la especie acontece, señoría, porque según nos lo dicen las máximas de la experiencia, un hombre es mayor en fuerza que una mujer. Y máxime que en este delito, su señoría, se utilizó un arma blanca, lo que le da una superioridad al sujeto activo. Por otra parte, sus señorías, le hago de su conocimiento que según la tesis aislada con número de registro 905.484, séptima época, primera sala, semanario jurídico de la Federación de abril de 1975, nos define la brutal ferocidad como aquel profundo desprecio por la vida humana. Su señoría, luego de su conocimiento a una persona que le dan 10 puñaladas, queda completamente establecido que había total desprecio por esa vida humana. También, su señoría, según lo dispone el artículo 646 del Código Civil Federal, él nos menciona que la mayoría de edad empieza a los 18 años. A contrario, su señoría,
queda comprobado el elemento normativo del agravante, pues la señorita tenía 16 años al momento de que fue privada de la vida. Estos elementos, tanto los normativos como objetivos, quedan acreditados con los siguientes datos de prueba: el cuerpo de la víctima, la declaración del ofendido Joaquín Vázquez del Castillo, la inspección hecha sobre las ropas que vestía el imputado, la necropsia y dictamen de medicina forense, así como los de química forense y criminalística, el posible instrumento del delito, la inspección del lugar de los hechos y el informe de diligencias efectuadas por José María Chávez Coco. Ya tenemos acreditados 2 elementos, señoría, para comprobar el hecho delictuoso. Ahora vamos con el tercero, el elemento subjetivo. En este caso, señoría, se acredita toda vez que Damián Díaz de León actuó de manera dolosa según lo establece el artículo 9 del Código Penal Federal, toda vez que, conociendo los elementos del tipo penal y previniendo el resultado típico que desencadenaría su conducta, él aceptó y la realizó. Esto se justifica con los siguientes datos de prueba: la propia declaración que hizo el imputado, en la cual nos vierte que no quería ser visto en la fiesta, su señoría, que alejó a Camila Vázquez de la fiesta, que las villas discutieron toda vez que ésta lo tenía harto, y él lo dice así: me tenía harto y yo estaba molesto con ella, que después de eso quería salir del lugar sin ser visto, su señoría. ¿Qué nos hace eso? Presumir que por algo esta persona no quería ser vista. También se comprueba de manera directa el elemento subjetivo, toda vez que el cuerpo de la víctima presentaba 10 puñaladas. Señoría, alguien que le propicia 10 puñaladas a otra persona demuestra toda la intención de que quería privarla de la vida. Con ese dato de prueba queda comprobado el dolo, el elemento subjetivo. Ahora bien, ya acreditamos el hecho delictuoso, existe el hecho delictuoso con los 3 elementos. Pasamos a probar que hay una probable responsabilidad de que este sujeto haya cometido el ilícito. Pues en cuanto nos dice el artículo 294, atendiendo a las leyes de la lógica y a las máximas de la experiencia, que probablemente esta persona cometió el delito de homicidio calificado, toda vez que de la circunstanciación fáctica que se hace de los elementos del tipo penal, tenemos que se comprueba la conducta misma que la desplegó de acción, su señoría, pues es un movimiento corporal para privar de la vida a la señorita Vázquez del Castillo. El delito fue consumado instantáneo, su señoría, y su consumación se agota en el momento en que él priva de la vida a la señorita Vázquez del Castillo. Se comprueba la antijuricidad, su señoría, es obvio que va contrario a derecho y a la norma tanto constitucional como del Código Penal Federal. Hay culpabilidad, su señoría, pues esta persona, según lo demuestra el dato de prueba consistente en su credencial de conducir, tenía 23 años al momento de cometer esto. Máxime que no hay dato que nos diga que esta persona es inimputable por tener algún trastorno físico transitorio o permanente. Por lo tanto, señor, esta conducta, su señoría, esta conducta tiene que ser punible, le tiene que recaer una punibilidad tanto a la conducta del delito como a sus agravantes y sus calificativos. Es que con toda mi exposición, su señoría, le he dado a demostrar que usted tiene que vincular al proceso. ¿Por qué? Porque hay un hecho delictuoso comprobado y existe la probable responsabilidad de que este sujeto lo haya cometido. ¿Es cuánto, su señoría? Al respecto, en esta ocasión ahora sí cedo el uso de la voz a la defensa, a efecto de saber si tiene algún argumento en contra de lo que se maneja en la Fiscalía propiamente para vincular al proceso. Creo que sí, muchas gracias, señoría. Esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación al proceso, ya que encontramos que los datos de pruebas son insuficientes y además son especulativos para poder ligar a mi cliente una posible participación. Sí, en algún momento, él, al ser pareja sentimental de la hoy Oxisa, asistió a la fiesta. Fue, por así decirlo, en su ayuda cuando ella le solicitó algo, pero todas las circunstancias bajo las que él se encontró, golpeado, inconsciente, lejos de la escena del crimen, con un arma que él no tenía en su poder, nos dan a nosotros una argumentación para decir que todas las pruebas presentadas por esta fiscalía simplemente son especulatorias y que, aunado a eso, pudo haber sido incriminado mi cliente. Es todo lo que tengo que decir. Bien, solamente a mis advertencias, datos de prueba, a diferencia de lo que advierte la defensa como prueba. ¿Algo más que tenga la fiscalía por decir? Sí, su señoría, en cuanto a la manifestado por mi contraparte, como ya lo he vertido y ustedes mismos se han dado cuenta en los datos suficientes, él me dice que hay datos que no son suficientes.
Los datos son suficientes por vía de necesidades de repeticiones, ya los he estado repitiendo en toda la audiencia, y hacerles conocimiento, como acertadamente usted le hizo saber, en este momento procesal estamos en cuanto a datos de prueba. Ya si estos datos de prueba si fueran, usted dice que son especulativos, y eso se resolverá en su momento procesal oportuno cuando lleguemos a juicio oral. Máxime que hay una tesis jurisprudencial la cual nos dice al rubro flagrancia no es requisito indispensable para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal del inculpado. Por lo tanto, solicito su señoría nuevamente de la manera más atenta, según mis argumentos vertidos, se vincule a esta persona al proceso. ¿Es cuánto, su señoría? Bien, ¿algo más que referir a la defensa? La defensa simplemente quiere referir que una de las agravantes que manifiesta la Fiscalía es la minoría de edad de la señorita Camila. Nosotros nunca nos encontramos con ningún documento como un acta de nacimiento o un documento oficial que asegure que ella era menor de edad en el momento que fue supuestamente asesinada por mi cliente. Bien, procedencia por parte de la Fiscalía y de la Defensoría. ¿Algo más que tenga que argumentar la defensa? Sí, su señoría. Igualmente le hago conocimiento que en el dictamen de necropsia que está glosado a la carpeta de investigación que le hemos transferido tiene la edad de la víctima. Máxime que se lo vuelvo a repetir, en este momento estamos hablando de datos de prueba. Si usted quisiera objetar que la agravante o que no existe alguna prueba que diga que esta persona es menor de edad, será en su momento procesal oportuno. Por el momento me estoy pronunciando en cuanto a datos de prueba. ¿Es cuánto, señoría? ¿Algo más? No. Damos por concluida lo que es la vinculación a proceso a efecto de trasladarnos a lo que viene siendo el argumento para el cierre de la investigación, por lo cual solicito a la Fiscalía me determine su propuesta de término. Sí, su señoría, con su venia y con fundamento en los artículos 405, fracción 5, fracción sexta, 407, fracción octava y 412, segunda fracción, solicito a usted me conceda el plazo de 3 meses para el cierre de la investigación, toda vez que a esta Fiscalía le faltan recabar datos de prueba y que son los siguientes: el dictamen en materia de genética forense, mismo que se llevará a cabo para tomarle muestras biológicas al cadáver de la víctima y hacer el análisis correspondiente para obtener perfiles genéticos que se puedan encontrar y que se llegue a la verdad histórica por medio de esto. También el dictamen en materia de dactiloscopía forense para que se realicen los respectivos análisis técnicos y el perito pueda determinar sobre la detección de huellas dactilares relacionadas con el presente hecho, en virtud de que lo que se busca aquí es que se aclaren los hechos y se llegue a la realidad histórica. ¿Es cuánto, señoría? ¿Algo que manifestar la defensa? Nada más por último me gustaría recalcar que nunca fue preservada la escena del crimen, por lo tanto, estamos solamente haciendo una advertencia en relación a tiempos. Algo que manifestar en relación con el puro tiempo está en desacuerdo con esos 3 meses que está pidiendo la Fiscalía, y a su vez decide manejar otro tiempo. Claro que sí. Su señoría, esta defensa considera 3 meses un tiempo bastante extendido para armar una acusación sólida contra mi cliente, por lo cual solicitamos solo sea de 1 mes y sea bajo libertad provisional. ¿Algo que manifestar la Fiscalía? Señoría, le repito, nosotros nos pedimos nuestros dictámenes a la Dirección General de Servicios Periciales y es el momento más o menos que tenemos para que ellos hagan su dictamen y nos lo regresen. Por eso es el momento que estamos pidiendo, señoría. Pero si usted lo tiene bien, usted decidirá, señoría, el momento que sea. ¿Algo más? No, nada más. Damos por concluido, muchachos, prácticamente el ejercicio en dinámicas de control de detención, propiamente la extensión de formulación de imputación, declaración, medida cautelar, vinculación a proceso, y con esto se concluye un término de cierre para la investigación. Ahora sí, hago advertencia, acabamos de terminar con el ejercicio, me resta bien hacer las respectivas indicaciones tanto para lo que es la defensa, en este caso para lo que es la Fiscalía propiamente, en lo que yo percibo haber visto en ejercicio desarrollado, muchachos, a efecto de que les pueda a ustedes servir
como enriquecimiento para las siguientes intervenciones que bien si se van a manejar dentro del concurso pudieran tener ustedes, ¿sí? Entonces, paso primero con mi fiscalía y después paso con la defensa. Lo primero que debo advertir en cuanto a lo que veo en mi trabajo, de lo que fue mi defensoría primero en relación a la audiencia de control de la detención, me pareció un magnífico trabajo. Me pareció un magnífico trabajo en relación a que veo integrado un equipo. Veo que hay un equipo que, aunque no está en el uso de la voz, está haciendo su intervención de manera prudente, como se les indicó, a través de papeleta, a través de señalamientos. Esa primera parte del equipo creo que ya llevaban ustedes hasta cierto momento pues mayor empuje en relación a lo que iban a referir. Ahora bien, vierto a lo que nos interesa también saber en lo que ha sido el desglose de cada uno de los argumentos que me dan. Manifiestan un argumento constitucional válido y fundamentado, manifiestan un argumento en legislación secundaria, propiamente el Código de la CETEC, como bien lo llaman el proyecto. Manifiestan bien una jurisprudencia, solamente aquí pequeños vaivienes para que me digan siempre el tribunal a qué hacen efecto. Y ojo, advertencia muchachos, esto obviamente uno no lo tenía que decir porque era voz propiamente de mi defensa y yo tendría que ser parcial, pero para ambos equipos les va a servir mucho. Hablamos ya de una 10ª época y yo no les veo que me hayan dicho nada de mi 10ª época, que me hicieron referencia incluso hasta la 7ª época, se fueron mucho repetitivo a la 9ª época. Y ojo, si bien hay jurisprudencia de la 9ª, de la 7ª, de la 8ª época que pueden ustedes argumentar en materia de sistema acusatorio, proporciónenme en el semanario judicial, revisen el fundamento que se tiene, porque no se nos ha hecho obligatoria a los jueces de control seguirla, a menos de que en el semanario encontrarán en la revista de CETEC, creo que es en el segundo, cuarto número, hagan una revisión, viene incluso un artículo, a ambas partes se les hace advertencia de esto para su mayor preparación, muchachos. Viene un artículo que habla sobre la jurisprudencia en relación al sistema propiamente, con tendencia inquisitiva, ahora al sistema acusatorio. Ambos deberían de tomar un poco nota de esto para hacer esta salvedad, ¿no? Y no estar. La doctrina, en relación a mi doctrina, se le estaba pasando de primer momento a mi fiscalía hacer argumento doctrinal. Reitero, cuando no se sepa un dato, preferible no decirlo. Eso por lo del autor chileno en vez de un peruano, ¿no? Entonces, si no sé, no lo digo, advierto que hay un desconocimiento y que entonces procuraré que el equipo me dé el dato completo. En este manejo me pareció un argumento sólido, me pareció un argumento propiamente manejado en lo que se tiene que discutir. Un control de detención, no yéndonos a otros aspectos que las mismas audiencias nos iban a dar bien. A continuar, alarde un poco lo de la situación de la no lectura de derechos. La exhibición de la carpeta fue bueno, eso también es propio de lo que es esta situación. Bien, me encuentro con lo que viene siendo lo referente ya a la formulación de imputación, a control. Aquí, si bien se da una situación, tuvieron mucho el hincapié de hablar de declaración y declaración. Abierta, sistema acusatorio, hablamos de entrevista, ¿sí? Hablamos de declaración solo cuando se toque corresponderle al indiciado, al imputado, al acusado, al sentenciado, dependiendo la calidad del proceso en el que se encuentre. Sí, muchachos, otra de las situaciones que también hago referencia un poquito a lo de la fiscalía, ya les comenté los de la 10ª época, esas entrevistas, y de ahí fue solamente una situación de confusión que bien reitero solamente para mi fiscal. Cuando hago hincapié que por principio, porque nunca me fundamentó bajo qué principios, sí me fundamentó algunas disposiciones, pero nunca los principios, atender a los principios que tenemos, que era el de economía procesal, para que nos aceptaran solamente la narración de hechos en cuanto a lo argumentado, no en cuanto a la vinculación que tiene la teoría del caso
con la teoría del delito, que era donde objetaba el licenciado y por eso no procedía a dicha objeción. ¿Sí? Entonces, me gustó mucho la relación en cómo fueron vinculando situación de hecho con situación de derecho y exhibiéndolo, porque eso me dejó una muy clara teoría del delito con una teoría del caso. Entonces, eso se agradece por parte de los concursantes. De ahí en fuera, esos pequeños errores que se les hicieron notar, creo que podrían dar algo de solidez para las siguientes intervenciones, para más partes, ¿sí? Voy a lo que es mi defensoría. Mi defensoría, advierto, se encontraba ya un poco desajustada, creo yo, por la presencia de los miembros, de los integrantes que forman a ser parte. Muchachos, tenemos compromisos y sabemos la responsabilidad. Hoy día se trata de una simulación, mañana esta simulación son casos reales para ustedes, ¿sí? Sobre todo porque advierto aquí hacer alusión y la verdad con un gran alarde, sobre todo a lo que fue propiamente quien llevó la voz en mi defensa y a lo que fue mi indiciado, de tomar con toda adversariedad la batuta de, aun cuando no se encontraba el equipo íntegro, venirse a presentar. Algo que me deja mi defensor muy marcado es, aun cuando nos faltaba trabajo para argumentar mayor en cuestiones de preparación, la seguridad con la que yo lo veía, la manera o el tono de voz y eso, créeme, fue algo que me pudo haber convencido si hubieras traído un mayor argumento preparado. Sí, te felicito verdaderamente en relación a esta situación y felicito también a mi indiciado, porque cuando se les plantea la pequeña situación de ¿tienen su carpeta? Yo me daba por bien enterado en esta simulación con que me trajeran alguna exhibición de documentos. La misma simulación ustedes me pudieron ver, no me va a dar tiempo para hacer lo que se hace en una audiencia como tal, pero eso nos hubiera salvado. Sin embargo, veía dos caras desesperadas, incluso de mi propio iniciado intervenir, pero yo no veía equipo, muchachos. Sí, yo no veía a alguien que estuviera por debajo saliendo a relucir, porque créanme, ya mucho la presencia de ellos dos es demasiado descontrol para estar al tanto de todo lo que nos pedían. Entonces, sí les pediría a la gente que se integró, y que supongo yo ya estoy dando por un hecho que son del equipo, por lo que yo venía, aun cuando en la batalla no se tenga el golpe certero, entre más gesticulación creen ustedes, más es notorio el error que tienen. Había situaciones que por demás sabía yo venían como error, pero los veía gesticular y eso me daba la advertencia de que ustedes le hacían lucir más. Recordemos, no pasa nada, muchachos. Tu cliente no te tiene que mirar con un afán de, si este es quien me está defendiendo, ya no quiero yo ver qué esté pasando afuera. Sí, seguridad, certeza, como la mostraron otros compañeros que estaban hasta el hecho aquí. Situaciones solamente de anticipar algunas cosas, no eso de dato de prueba, propiamente con prueba, licenciado. Me hubiera gustado ver más argumento, porque el primero fue bueno en cuanto a lo que vino siendo el control de detención. Fue un argumento que le aventó un al tú por tú a mi fiscalía. Posteriormente ya no vi ese argumento en los demás actos. Ya vi solamente una reiteración o repetición de hechos que por demás estaban. Creo que si se hubieran ido en la línea de haber sostenido lo que manejaron en el control de detención, hubiera sido algo clave, algo que sí advierto, y donde también, así como vemos estas maneras, algo que me gustó más, a diferencia de lo que presentaba mi fiscalía, fue la medida cautelar. La medida cautelar, ¿por qué? Porque en la medida cautelar usted me desglosó cuáles eran esas situaciones de que si pongo en peligro la no comparecencia de la persona, ¿con qué dato de prueba te lo estoy argumentando? Si pongo en peligro a la sociedad, ¿con qué dato de prueba te lo estoy argumentando? En su defecto, defendiendo usted la postura de su defensa, aunaba que mi fiscalía solamente hizo una advertencia de ordenamiento jurídico, pero nunca me dijo, como sí me lo hizo en todas las demás audiencias, mi dato de prueba que tengo para solicitarte la medida cautelar es este, ¿sí? Ahí sí, en comparación, estos son situaciones que vi, situaciones que a todos nos van a servir para mejorar las siguientes intervenciones que veo. Una lealtad de lucha, de aguerridez, bien.
de concentración. Bien, muchachos, equipo, hay que hacerlo, ¿no? Vienen ustedes a concursar, muchachos, es el escenario para lucirse, es el escenario para demostrar lo que saben. Me voy con un buen sabor de boca de mi defensa, en verdad, y me voy con un buen sabor de boca de los integrantes también de lo que estoy diciendo. Como ustedes verán, yo aquí solamente doy observaciones, no doy resultados. Los resultados ustedes propiamente los conocerán en un momento en las publicaciones que se les hacen en los tiempos indicados, ¿sí? Pues felicidades a los dos equipos, en verdad, no me queda más que con un muy buen sabor de boca de haber presenciado una audiencia de muchachos. Que pasen muy buena tarde. ¿Sí?